ese tema del diluvio como un bautismo del mundo entero que purificó al mundo y que ahora cada bautismo es como un diluvio, que me saca a mí el hombre viejo y me permite morir en ese diluvio para nacer como un hombre nuevo. Aquí les está diciendo Pedro a los que están siendo perseguidos: ustedes han nacido de nuevo y ustedes no usaron agua para limpiarse solamente el cuerpo. Ustedes se han limpiado algo más importante. ¿Qué se han limpiado con el bautismo? La conciencia. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando alguien padece, sofoca el poder del pecado, significa que aquí no es cuestión de acabar con un poder, esa visión de decir, ya yo no voy a pecar, no hay nadie, el pecado no tiene poder sobre mi cuidado. No es así, no se puede decir esto. Lo que pasa es que aquí Pedro está hablando de que el cristiano tiene que unirse a Cristo en el romper con pecados concretos en los que está incurriendo. O sea, pecados concretos con los cuales hay que aprender a morir a ellos. No es en la teoría. No es que el poder es una especie de humo que se me metió a mí o que yo tengo la máscara para que no se me meta a mí el humo. Una cosa etérea. El pecado son hechos concretos. Y por eso, padecer en Cristo implica que yo sea capaz de cortar con los pecados concretos que yo veo en mi vida. Y eso es lo que verdaderamente a mí me trae el unirme a Cristo. Cuando yo soy capaz de sofocar, pero sofocar las acciones pecaminosas que yo cometo. Eso no querrá decir que yo estoy ya libre de que el pecado pueda querer seguir tocando puertas en mi vida. Pero yo no puedo sofocar el pecado si no es en acciones concretas que tengo que ir abandonando en mi vida. Eso es lo que está sugiriendo aquí cuando dice que el pecado, quien padece en la carne, ha roto con el pecado. ¿Por qué ha roto con el pecado? Porque dice aquí versículo 2, para vivir ya en el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones, sino según la voluntad de Dios. Aquí, mientras se vive en la carne, significa que usted tiene un tiempo de vida aquí. Y antes de tener la liberación completa sobre el pecado que va a tener cuando usted muere en Cristo, usted va a tener que aprender a padecer y aprender a servirle a una de dos. ¿A quién le va a querer servir? ¿A pasiones humanas o a la voluntad de Dios? Importante esto. Al servicio de tu conciencia, ¿a quién es? Y aquí hay un dilema. ¿Es mi conciencia? ¿A quién le quiero servir? Dice aquí, para vivir ya en el tiempo que me quede, no según las pasiones, sino según la voluntad de Dios. No son iguales. Son contrapuestas. O a una o a otra. Y tengo que hacer la elección. Si yo elijo la voluntad de Dios, aunque sea romperme, busco la redención. Si yo elijo servir a las pasiones humanas, busco la muerte. Y la opción es mía. Y la opción es que Cristo padeció en la carne para que yo también pueda padecer en la carne y hacer la elección de que no sirva a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. El tiempo que me queda, vivir en la carne no es malo, sino vivir según las pasiones. Vivir en la carne, todos vivimos en la carne. La carne, no estamos hablando aquí del tema paulino de la carne como pecaminosa, sino la carne débil. O sea, yo soy un ser limitado cuando vivo en la carne, pero yo puedo ser un ser limitado en la carne que sirva a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, que se hizo carne. Por eso puedo decir que Jesús vivió en la carne, porque se hizo limitado, se hizo un hombre, pero no se disminuyó en nada su capacidad de servir a la voluntad del Padre que le había enviado. ¿Ven? Y entonces yo ahora aprendo a redimirme sirviendo a la voluntad de Dios como lo hizo Cristo y no darle rienda suelta a las pasiones mías en la carne. Aquí Pedro está invitando a las personas a las que le está escribiendo a no descuidar
Porque en cualquier momento, cuando hay padecimiento, uno tiene la tentación de renunciar. Los cristianos están sufriendo y aquí está diciendo, usted le tiene que servir a la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad sobre todo el poder civil que le está ahora aprisionando. Y la voluntad de Dios debe moverse por allí. ¿Qué va a hacer usted? Usted puede elegir, pero usted está llamado a que en lo que le queda de tiempo de vida en la carne, usted está llamado a servir a la voluntad de Dios. Versículo 3. Ya es bastante el tiempo que han pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. Hay una voluntad opuesta a la voluntad de Dios. Es el mundo, la mentalidad mundana, la mentalidad que le sirve a las pasiones humanas y que en ellas encuentra simplemente en ellas su complacencia. Y dice, ustedes que eran gentiles, ya está bueno, por Dios. Ustedes que han sido bautizados, dejen de tener nostalgia por el pecado y pónganse al servicio de la voluntad de Dios y dejen y rompan con estas cosas. Una lista de vicios aquí, como lo hay también en Gálatas y lo hay también en Romanos. Lista de vicios, que ninguno es necesariamente más importante que otro. Está dando en el conjunto una idea de pecaminosidad y una especie de servicio para el pecado. Y la conciencia nuestra tiene que ser liberada para que dejemos con gusto y dejemos de encontrar el gusto en el servir al pecado y mantenernos en él. Como dice una frase, ¿no? De que malo no es tropezar en la piedra, sino encontrar el gusto a la piedra. Dejar de encontrarle el gusto al pecado y ser enemigo del pecado. Que eso no quiere decir que no hay garantía de que yo nunca pecaré, pero sí hay la garantía de que soy un enemigo del pecado y yo tengo que preguntarme si lo soy o no lo soy, al servicio de quién estoy. Es importante esto. Sensualidad, lujurias, orgías, embriagueces, idolatrías. Es necesario llevar al auditorio a un concepto de rompimiento real con el pecado. A ese propósito, versículo 4, se extrañan de que no corran con ellos hacia ese libertinaje, desbordando y prorrumpen en injurias los otros no creyentes. Aquí estamos hablando de que hay un grupo de paganos que se han convertido y los otros que siguen en el mundo desenfrenado de las pasiones humanas insultan a los que han cambiado de estilo de vida. O sea, se están burlando de ustedes. Imagínense usted está padeciendo por Cristo, porque ha decidido seguir a Cristo. Y los suyos, los compañeros de ustedes, que siguen disfrutando de las pasiones humanas, no sufren lo mismo que sufren ellos. Y al revés, se burlan y los injurian. Ahora cuando uno oye esto, uno entiende por qué Pedro está escribiendo la carta. Por qué Pedro tiene la necesidad de confirmar a sus hermanos en la fe. Porque aquí a los que Pedro escribe definitivamente están al borde del colapso en la fe y necesitan ser afianzados en la fe. De aquí entonces, antes de la conversión es un tiempo que ahora hay que encontrar un modo de estilo de vida que sea incluso inquietante para los demás. Sí, los no creyentes esperan ver a los creyentes en el mismo desenfreno. Mire, el pecador en la sociedad le encanta ver al otro en el pecado. Le molesta al pecador que usted no peque. Y quiere verlo usted pecando. Y pruébalo, que no es nada. Ven, tú también. Y le encanta ver al cura haciendo el ridículo, metiéndose en la mundanalidad. Le encanta ver al cristiano metido en el mundo. Y tratando de decirle, pero eso no es malo, que es bueno, que está cercano a nosotros. Jesús se hizo cercano a nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, aquí Pedro está advirtiendo que usted puede ser muy cercano a la gente, pero no peque. Porque lo quieren ver pecando, los injurian ustedes. Y hay gente que quiere ver a los demás pecando, no quiere convertirse. Hay mucha gente que no está dispuesta a convertirse. Lo que quiere es estar seguro de que todos estamos en la misma tómbola. Todos estamos aquí subidos en el tren del pecado. ¿Y eso en qué ayuda? ¿Se sentirán más bien? ¿Se sentirán mejores? ¿O se sentirán menos mal de que ellos no son los únicos? Pero no lleva nada.
Pero esta es la actitud del pecador que no quiere cambiar y quiere que los demás cambien, vuelvan otra vez. Se parece a Satanás. Satanás, el ángel caído, Lucifer, que niega a Dios, sabe quién es Dios, lo niega y todavía, en vez de quererse convertir a él, lo que hace es poner a los demás a entrar en el mismo tren suyo. Ese es el concepto. Quien hace así se parece a Lucifer, se parece al acusador, el que quiere que los demás pequen porque él también está en eso. Está el pecador que se alegra del bien del otro, porque si un pecador ve que otro ha sido liberado del pecado y se alegra y dice, bueno, qué bueno que tú, yo quisiera. Bueno, ese es un pobre pecador. Pero el que quiere que todo el mundo se meta en el mismo pecado que está él, de ese huyan, de ese tomen distancia, porque ese es un servidor de Satanás, definitivamente. Y es importante entenderlo así. Versículo 5 dice, a este propósito se extrañan de que no corran con ellos hacia ese libertinaje. Eso ya lo había leído. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Aquí el cristiano puede creer a veces que Dios le ha abandonado. ¿Cuántas veces uno se siente el cristiano como el más tonto de todos, verdad? Se siente que todo el mundo está disfrutando la vida. Cree eso. Viene tentación. Cree que todo el mundo está disfrutando la vida, cree que todo el mundo está en la cosa y cree que eres el único que está desenfocado. Y créanmelo, los mundanos creen lo contrario. Están viendo a ustedes enfocados y no quieren que sigan enfocados. Es importante entender esto porque Pedro aquí está dando iluminación, está ayudando a los que están en medio del mundo, que quieren ser fieles a Cristo en medio de las dificultades y encuentran incluso entre los demás el obstáculo. Y Pedro aquí está dando una línea muy hermosa, muy fuerte, muy intensa. Dios es el que juzga, Dios es el que juzgará. El hecho quiere decir aquí de que los perseguidores son dignos de juicio, como ya en el mundo del Antiguo Testamento se decía. ¿Se acuerdan? La famosa historia de Segunda de Macabeos, en donde la madre de los 7, cuando querían matar a cada uno de ellos, dice, Dios te juzgará a ti, yo no te juzgo, yo aquí sufro, pero el que te va a juzgar, te va a entregar a ti. Él habla del juicio, o sea que el perseguido siente la pena por el perseguidor. Dice, qué pena que está peor que yo. Porque cuando uno sufre una injuria o cuando uno sufre por el pecador, a los ojos del mundo uno está peor. Uno se siente tonto, uno se siente idiota, uno se siente vejado. Pero a los ojos de la realidad frente a Dios, el que está en condiciones de juicio es el otro. Por lo tanto, hay que aprender a despertar la pena incluso por la persona que está perseguida, como lo hizo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos, aunque a los ojos del mundo eran los que estaban ganando y los que estaban crucificando y los que estaban matando a Jesús, esos eran los que tenían problemas y eran los más necesitados de la oración y de la misericordia del Padre. Vivir en la carne no es lo malo. No hablamos de la carne pecaminosa, hablamos de la carne débil. Jesús se hizo carne, se hizo limitado, pero no se disminuyó a nada a su capacidad de servirle a Dios. Lo malo es sucumbir en las pasiones humanas. Ya regresamos.